Amén. Le damos la bienvenida, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente a través de esta plataforma conectados en esta clase de escuela dominical, en nuestra clase Éxodo 1. Bueno, es para todos los hermanos en realidad, el hermano que se quiera conectar acá también puede hacerlo, no importa que no vaya a nuestra clase, es bienvenido. Ya la idea es que usted se pueda conectar a una de las clases que se están impartiendo en la escuela dominical para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar antes de comenzar, ya como lo hacemos normalmente, para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga también la vida de la hermana Jimena, la llene, ¿verdad?, de su sabiduría, ya para que ella nos pueda explicar y podamos seguir estudiando estos evangelios sinópticos, ya donde estamos poniéndole énfasis, obviamente, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, le damos gracias nuevamente porque usted permite, Señor, que estemos conectados, Señor, a través de esta plataforma que usted también ha dispuesto para nosotros, Señor, para sus hijos, para que podamos, Señor, aprender de su palabra. Le damos gracias por que usted, Señor, ha puesto en nuestros corazones este deseo, Señor, de estar participando en esta escuela dominical a distancia. Le pedí en esta hora, Señor, que usted bendiga nuestras vidas, que usted bendiga a nuestros hermanos. Si algún hermano que tiene problemas de conexión, le pedimos que usted sea solucionando ese problema, Señor, que ellos puedan también estar participando, Señor. Bendiga a mis hermanos, algún hermano que está enfermo, nuestro hermano Guillermo con falta de trabajo, que también sea en estos tiempos, proveyendo, Señor, una fuente laboral para su vida, Señor, para su sustento diario. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están enfermos en su hogar y que no se pueden conectar, también visíteles con su Espíritu Santo, que ellos también puedan en la tarde, Señor, durante la semana recibir esta palabra, Señor, poder ver la grabación, poder ver las clases, Señor. Guarde nuestras vidas, perdone nuestros pecados si les hemos ofendido, Señor, que sea guardándonos, limpiándonos, Señor, que tengamos, Señor, una mente limpia, un corazón santo, Señor, manos santas, para que podamos recibir lo que usted tiene que decirnos en esta mañana. Bendiga a nuestra hermana Jimena, Señor, que su Espíritu Santo que reposa en ella, Señor, sea recordándole lo que ella ha aprendido, lo que ella ha estudiado, lo que ella ha preparado, Señor, para esta clase, para que sea provecho espiritual para su vida y para la nuestra también como alumnos, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros y a cada una de las iglesias, Señor, que está compartiendo tu palabra en esta hora, a través de los diferentes medios de comunicación, Señor, que su palabra siga fluyendo, Señor, a través de estos medios, para ganar almas para Cristo, para fortalecer a mis hermanos y para tener un crecimiento espiritual. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Toda la gloria y la honra para nuestro Señor. Comenzamos nuestra clase, este nuevo día que el Señor nos ha dado. La clase pasada estábamos hablando, Jesús tiene poder sobre los demonios, sobre los espíritus, amén. Y estamos haciendo una comparación del Espíritu Santo habitando en la vida del creyente, de aquel que lo ha aceptado como su Señor y Salvador, amén. Sabemos que en el momento que creemos, amén, que vamos y reconocemos nuestra necesidad de Dios, el Espíritu Santo nos sella. El Señor envía su Espíritu para sellarnos, amén. Propiedad del Señor somos, nacidos de nuevo, una nueva criatura, amén. Cada uno de nosotros es una nueva criatura. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos guía, como dice su palabra, amén, nos guía al conocimiento de Cristo, como ahí lo recalcaba nuestro hermano, estamos estudiando la vida de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque es la vida eterna. Él es, en la palabra de vida está en Cristo, y Él dice, el que me conoce a mí, tiene vida, amén. Tenemos que conocer a Cristo para conocer su palabra, amén. A través de Cristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, podemos acudir al Padre, porque el Señor a través de su sacrificio rompió todo lo que el velo que nos separaba, amén, del lugar santísimo, y Él nos dio una entrada a través de su sacrificio, por sus méritos, amén. Estamos delante de la presencia de Dios. Y en esta mañana quedamos ahí, como la clase pasada, lo estábamos viendo, vamos a leer ahí en Gálatas 5, del 22 al 26. Me parece que mi hermano Rodrigo. Yo tenía 5:22, pero voy a leer. Gálatas 5, del 22 al 26. Por favor. Dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Más el fruto del Espíritu es. Enumera la lista del fruto del Espíritu que habita dentro de nosotros, de todo creyente. Amén. El Espíritu Santo habita en la vida de todo creyente. Y el hecho de que habite el Espíritu Santo va a producir el fruto del Espíritu. Que implica estos 9, amén. Amén, pero es el fruto. Así que este gozo, esta paz, esta fe, la esperanza, la bondad, todo eso debe habitar en nuestras vidas. Y debe parte de nuestro testimonio, amén. El Espíritu Santo nos ayuda en esta batalla para hallar la verdad. Vamos a leer ahí en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Amén. Porque las armas de nuestras milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda. La Biblia dice también que el pecado viene de nuestros propios deseos. Amén. Vamos a leer ahí en Santiago 1:14 y 1 de Juan 2:16. Recuerda activar el micrófono, hermana Edith, que lo tiene desactivado. Para leer Santiago 1:14. Amén, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Amén. Y 1 de Juan 2:16. Primera de Juan. Amén. Nuestra hermana Nancy. Amén. Ya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Entonces ahí la Biblia dice claramente que el pecado viene de nuestros propios deseos. Amén. Hacemos la comparación ahí donde dice los demonios nos pueden sugerir pensamientos malos. Sin embargo, debemos conquistar cada pensamiento y someterlo a Cristo. Es lo que lo hemos repetido y usted también lo ha escuchado en alguna vez, que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. No podemos evitar a lo mejor que venga un mal pensamiento o tengamos un mal pensamiento frente a una circunstancia o en un momento determinado. Pensemos, no sé, en decirle, no, que esta persona se muera. A lo mejor ha pensado en un momento de ira, de enojo, pero ¿qué dice el Señor? Que esos pensamientos no vienen de Él, amén, pero esos pensamientos nosotros podemos dejarlo a un lado, amén, porque Amén. sabemos que no son del Señor. El Señor siempre nos llamó a la paz, siempre nos ha llamado a estar en paz con todos en la medida que podamos, siempre nos llamó a perdonar. Y el mayor ejemplo de perdón lo tenemos en Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y lo vuelvo a recalcar, que Cristo es nuestro mayor ejemplo en la oración, en la entrega, en la obediencia. Y Él es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos seguir. Amén. Debemos mirar al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Y es importante, amén. Puede venir un mal pensamiento, pero eso no debe hacer nido en nuestro corazón. Amén. Cuando hay rencor, cuando hay rencilla, eso se nota cuando las personas hablan, se nota lo que está en su corazón. Por eso es importante, porque dice que Dios es el que examina nuestro corazón. Amén. Y si usted ahí lee que es un salmo ahí que escribió David, el Salmo 51,
ese salmo, bueno, a mí me gusta mucho porque él estaba en una situación, había pecado contra Dios y él le dice, Señor, dame un nuevo corazón. Crea en mí un corazón limpio. Eso lo decía el Señor. Y creo que es el deseo de cada uno de nosotros, tener un corazón limpio, que el Señor, que lo mira y lo pesa, amén, sea agradable delante de su presencia. Aquí también dice que si Satanás fuera el que nos obliga a pecar, todos pecaríamos mucho más. Ni Satanás ni sus demonios nos obligan a pecar, como lo leímos ahí en Santiago 1:14 y 1 de Juan 2:16. Amén. Por eso es importante que nosotros debemos alimentar nuestra vida espiritual. Amén. La oración, el estudio de la palabra, Amén. la lectura de la palabra, la alabanza. ¿Cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual? Porque eso también se va a reflejar en la oración en privado, como nos invita el Señor a estar a solas con Él en la oración, en tener comunión con el Señor, pero también nos invita a tener comunión con los hermanos. Amén. Dice que debemos alentarnos unos a otros, más aún en este tiempo en que vivimos. Ese texto debe ser una realidad en nuestras vidas. El Señor viene pronto y dice que si vemos todo esto debemos levantar nuestras cabezas, estar con gozo esperando su venida, su llamado ahí para llevarnos con Él, pero dice que debemos entre nosotros alentarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, amén. Así como el Señor nos perdonó. Los pecados como el adulterio, la ira, los chismes, la glotonería, no son demonios, son decisiones que toman las personas que tienen libre albedrío. Vamos a leer en Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Debemos obedecer a Cristo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahí lo dijeron sus discípulos cuando salieron a predicar la palabra. Jesús es el ejemplo de la obediencia al Padre, es el ejemplo que nosotros debemos seguir, y vuelvo a insistir en esto, debemos seguir el ejemplo de Cristo, y Cristo fue obediente. Él vino a dar su vida por nosotros, porque Dios Padre nos amó primero, dice que por tanto, y lo sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, en su inmensidad, en su poderío, Él permitió que su Hijo viniera a dar su vida en rescate por muchos y por todos. Amén. Y también vemos aquí que los demonios tienen su fin. Amén. Ya está ahí en su palabra, en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Hay una condenación eterna. Así como hay una vida eterna que el Señor nos da a través de su sacrificio, amén, a través de sus méritos, el Señor nos da vida eterna, porque el Señor lo dijo en su palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero también hay una condenación eterna. Aquel que es desobediente, aquel que no acepta a Cristo como su Salvador personal, no acepta el mensaje de su palabra, amén. Este cuadro yo se lo voy a incluir en la clase para que usted después lo vea, porque lo hemos visto en alguna oportunidad en nuestra clase. De hecho, lo saqué de unas clases anteriores de la clase Éxodo, amén. Ahí dice el fruto del Espíritu y la explicación, qué significa el amor, amén, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, amén. Ahí usted después lo va a leer y sale las citas bíblicas para que usted pueda comprender, amén, que este fruto del Espíritu está en la vida de cada creyente, porque está el Espíritu Santo habitando en nosotros, amén. Así que esto, el gozo y la paz y todo esto que incluye el fruto del Espíritu debe estar en la vida de todo creyente, amén.
Y el Señor está moldeando nuestro carácter, hermano. No crea que uno se va a levantar de la mañana y va a amar a todos y va a perdonar a todos. No, es algo que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Dios está moldeando nuestro carácter. Por eso cuando Dios nos enfrenta a situaciones en la cual debemos amar o en la cual debemos perdonar, debemos pedir la guía del Señor. Señor, ayúdame a amar a esta persona. Señor, ayúdame a perdonarla. A pesar que a veces no nos pidan perdón, la palabra dice que debemos perdonar. Y nos dice, no, perdona si que te hablan, perdona si que te vienen a pedir perdón, si no, no lo hagas. Porque la actitud del mundo es la venganza. Pero el Señor dice que no, que la venganza es de Él. Que debemos descansar en Él. Por eso es importante que el fruto del Espíritu se vea en el carácter del cristiano. Pero el Señor es el que nos está ayudando, por eso dejó al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Amén. El consolador, el Espíritu Santo, el que nos guiará. Amén. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. ¿No? Continúo. Poder para supervisar la cosecha. Aquí comenzamos un nuevo título, dice Jesús tiene el poder para ver nuestro potencial. Usted va a ver en la Biblia a medida que vamos leyendo y comprendiendo la palabra del Señor, vamos a ver que muchos de los que llamó el Señor, incluso Moisés decía yo soy tardo para hablar, otro decía son muy jóvenes, son un niño. Y yo creo que siempre nosotros hemos tenido o somos propensos a tener alguna excusa, porque nos miramos a nosotros y no miramos a Dios. No miramos que el poder y la autoridad viene del Señor, no viene de nosotros. Que las cualidades las tiene el Señor. Amén. Y que la palabra del Señor, esa palabra bendita es la que produce el fruto. La palabra que sale de su boca. Amén. Entonces, aquí vamos a ver una situación. Vamos a leer primero para entrar en esta porción de la palabra, ahí en Mateo 9, del 9 al 13. Y después leemos, después que termine el hermano Rodrigo, nuestra hermana Evelyn lee Lucas 5, del 27 al 32, por favor. Amén. Dice llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. 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 Aquí recuerden que estamos estudiando los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Me salté la cita de Marcos para que usted después la lea también, amén. Pero aquí en estos evangelios sinópticos, estos 3 evangelios, usted va a ver la misma, digamos, en este momento el llamamiento de Mateo. Algunos traen como unos mayores detalles, otros menos detalles, pero aquí lo que estamos viendo es que Mateo o Leví, amén, como dice ahí también en la porción,
era recaudador de impuestos. Y en ese tiempo, el que recaudaba impuestos era para los romanos. Recuerden que los romanos habían puesto esto, y aparte de la cantidad que pedían los romanos, ellos pedían un poco más para ellos. Podríamos decir, estas ganancias deshonestas. Amén. Por eso los judíos primero odiaban a Mateo, porque estaba trabajando para los romanos, y más encima les robaba a ellos mismos. Entonces ahí esa era la disputa. Entonces ellos siempre decían, ¿por qué el maestro se junta con ellos? ¿Por qué está con los pecadores? ¿Por qué está con aquellos que están robando? Por eso el título de aquí dice, Jesús tiene poder para ver nuestro potencial. O sea, si lo miramos del punto de vista de lo que estaban mirando, lo que estaban alrededor de Jesús, no, pues Mateo era un ladrón, no podía. Más encima trabajaba con los romanos y le ayudaba a robar. Entonces vemos aquí, y luego le voy a mi hermana que lea Mateo de nuevo 18, 17, mi hermana Nancy. Mateo 18, 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya. Aquí vemos que Jesús dijo en una ocasión que si un cristiano sigue pecando, por eso es importante, hermano, aquí cuando nosotros hablamos del pecado, en la palabra del Señor dice que no debemos hacer un hábito, porque nosotros podemos caer, podemos pecar, pero no debemos hacer del pecado un hábito en nuestras vidas, o saber que a veces se pregunta en algún momento por qué no estoy creciendo, y no dejamos que el Señor examine nuestro corazón. Eso decía el salmista David, decía, Señor, examina mi corazón y crea en mí un corazón limpio y recto delante de ti. Ahora, el Señor dice que aquel que sigue pecando, que diciendo ser cristiano, de creer en el Señor, sigue pecando y no se arrepiente, porque aquí hay la clave de todo es el arrepentimiento y la conversión. Yo me arrepiento, reconozco que he pecado, pero tengo que cambiar mi actitud, salir a lo mejor del lugar donde estoy, a lo mejor hasta viviendo, trabajando a causa de no caer de nuevo en el pecado, amén. Y el Señor dice que si alguno haciendo todo eso y lo sigue pecando, se le considera igual como un publicano. Aquí vemos que, como yo le explicaba, se odiaban a los publicanos, una porque los romanos a los judíos los trataban como esclavos, a pesar de que respetaban, digamos, que ellos tuvieran su ser dirigido, amén, amén, por sus sacerdotes, pero las leyes y todo lo hacían los romanos, amén. Ellos ejercían la ley. De hecho, por eso Cristo fue llevado para ser juzgado y ser condenado a los romanos, amén. Seguimos ahí. Solo Jesús podía ver el potencial en Mateo. Un hombre como Mateo, nuestro Salvador, tenía grandes planes para él. Él veía un apóstol. Amén. Nosotros, por eso yo decía al principio, el Señor conoce nuestro corazón. Y la palabra dice que conoce la intención de nuestro corazón. ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? ¿Con qué intención estamos sirviendo? ¿Con qué intención estamos dando? Porque vemos que algunos lo hacen para la vanagloria, para que otros lo vean. No lo hacen con el deseo de ayudar. Pero vemos que aquí que el Señor conoce nuestro corazón. Y también el deseo de nuestro corazón. Amén. Y que ese sea agradable. Hay un salmo también que dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, Señor. Amén. Que lo que esté ahí en nuestro corazón, el Señor, que lo conoce todo, amén, sea grato delante de él. Y si no es así, y cada mañana que nos levantamos y estamos en esta tierra, tenemos tiempo de estar a cuenta con el Señor. Amén. Ahí decía, él veía un apóstol, amén, escondido dentro de este ladrón, amén, porque él pedía más de lo que pedían los romanos, amén, para su provecho. Para los judíos él era un traidor. Jesús veía a un hombre que llegaría a escribir el Evangelio del Nuevo Testamento. Amén. Mateo escribió el libro de Mateo, que lleva su nombre, amén. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió dejándolo todo.
Ahí dice en las porciones que leímos, que dice que Jesús lo llamó y él dejó todo, pero hizo un banquete, por eso ahí dice que estaban ahí en la casa de Mateo y vieron que Jesús estaba con otros publicanos, que habían pecadores y lo criticaron. Pero el Señor dijo, yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan o se arrepientan. Ahí dice también que el que está enfermo necesita médico, amén. El que está en pecado necesita un salvador, el que está perdido necesita un salvador. Nosotros estábamos perdidos hasta que Cristo nos encontró y nos llamó y tuvo misericordia de nuestras vidas y nos perdonó, amén. Somos hijos de Dios, somos nueva criatura en el Señor en el momento que le aceptamos como nuestro salvador personal. Bueno, aquí nos enfrenta, dice, algunas veces las decisiones de seguir a Cristo requieren cierta elección, dificultosa, dolorosa. Como Mateo, debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Y esto es importante, hermano, hay cosas que nos apartan del Señor. Y Dios nos enfrenta, por eso le decía a Dios, está moldeando su carácter en nuestra vida y nos pone en circunstancias o en situaciones en las cuales nosotros debemos decidir. O me aferro al Señor o me alejo del Señor. ¿Hago lo que el Señor me dice en su palabra o no lo hago? Tenemos la libertad de elegir siempre. Siempre tenemos la libertad de elegir, hermano, siempre. Y por eso es importante aquí, bueno, aquí en el llamado que Cristo le hace a Mateo, Mateo dice que dejó todo y le siguió. Hizo un gran banquete en su casa, llevó a Cristo a su hogar, amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor, debemos también, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, amén. Hay gozo en el cielo. Cuando usted aceptó a Cristo, había gozo en el cielo. Y lo importante es que debemos seguir perseverando, amén, en conocer más del Señor y aferrarnos cada día más a Él, amén. Dice que Mateo dejó todo atrás, amén. Todo lo que lo podía alejar del Señor, él está robando, trató de enmendar, amén, de devolver lo que él había quitado a muchos, amén. Dice, al visitar Jesús, dice, dañaba la reputación del Señor, porque ahí ustedes escuchaban las murmuraciones, pues decían ahí, cómo él se sienta con los pecadores. Dice, no debemos temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Nos cambió a nosotros, hermano. Amén. Y sabemos que el Señor no hizo acepción de personas. Él dio su vida por todos. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Jesús tiene poder para dirigir a sus cosechadores. Amén. Vamos a leer ahí dos citas en Marcos 6, del 7 al 13, y Lucas 9, del 1 al 6. Amén. Marcos 6. Del 7 al 13. Y también que quería, mientras estabas tú comentando esto que Mateo dejó todo, a veces cuando predicamos la palabra del Señor, ya sea en la plaza o a alguna persona, si bien es cierto, ¿verdad? El Señor nos recibe como estamos, ¿ya? Porque muchas veces decimos, venga Cristo, tal cual como está, no tiene que hacer nada, venga, si el Señor lo va a recibir. Sí, eso es verdad, el Señor nos recibe, pero tenemos que cambiar. ¿Ya? Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz y seguirme. Entonces, hoy en día que está toda esta onda, ¿verdad? Los nuevos predicadores, ¿verdad? Que dicen, no, ven a Cristo como tú estás y el Señor te recibe así como está, no te preocupes, pero no le hablan de dejar el pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ya Mateo, cuando el Señor lo llamó, él dice que dejó todo. Ya él no dijo, no, Señor, te voy a seguir, pero voy a seguir con mi trabajo, no lo puedo dejar. No, tuvo que dejarlo porque era un trabajo deshonesto. Y eso también es un llamado de atención para nosotros como cristianos, que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar para poder seguir a Cristo, ¿ya? Y no tener estas trabas que nos atan como el pecado. Entonces es importante también tener eso en cuenta. ¿Se recuerda también ese hombre que tenía mucho dinero y que fue donde Jesús y quería seguirle? Entonces él dijo, no, yo he cumplido toda la ley, ya todos los mandamientos. Y el Señor le dijo, bueno, entonces toma todo lo que tienes, véndelo y dale a los pobres y sígueme. También le dijo Jesús lo mismo a este hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Dice que se fue triste.
porque amaba más las riquezas que él tenía que seguir a Jesús. Entonces eso también es importante, hermano, ¿no? Tenemos que muchas veces dejar cosas en nuestras vidas, y nosotros aún como cristianos, cuando el Señor nos muestra algo que no estamos haciendo bien, tenemos que dejarlo en pos de seguir a Cristo y seguir esta carrera que el Señor nos llama, y tenemos, como dice la Escritura, y el Señor Jesucristo también lo dijo, de verdad, negarnos nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlos. Entonces podemos venir a Jesús como estemos, sí, el Señor nos recibe, pero tenemos que cambiar. Y eso es importante también cuando prediquemos a gente que es inconversa, también decirle, ¿verdad?, que tienes que abandonar el pecado. Amén. Marcos 6, del 7 al 13 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Y Lucas 9, del 1 al 6. Amén. Amén. Dice misión de los 12 discípulos. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no temáis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dinero. Llevaréis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salir. Y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies, y en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaron por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Amén. El Señor llamó a sus discípulos y les dio la misión. Amén. A nosotros también el Señor nos llamó. Nos llamó y también nos dio una misión. Amén. A veces decimos, ¿qué debo hacer yo en la iglesia? ¿A dónde debo trabajar dentro del cuerpo de Cristo? Pero es importante que cada uno de nosotros somos llamados a predicar el evangelio, a entregar lo que el Señor nos ha entregado, el perdón de pecado, la vida eterna, amén, a hablar de Cristo, amén, del Salvador. A eso nos llama cada uno de nosotros, amén. Lo que hemos recibido de gracia, darlo de gracia, porque el Señor no nos pidió un precio, no nos llamó a que entregáramos, no sé, bienes, amén, para obtener beneficios, sino que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos llamados sus hijos, para que nosotros tuviéramos vida eterna, amén, en Él. Del momento que creemos, le aceptamos. Aquí el Señor llamó a sus discípulos, lo dio una comisión, les mandó a que predicaran, a que fueran a entregar el evangelio, a predicar el reino del Señor, lo encomendó, pero también les dio autoridad sobre ellos. Vamos a leer ahí en Mateo 9, del 35 al 38. Y mi hermana después lee Mateo 10, 2 al 4. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. El Señor dice que Él vino a hacer el bien, amén, iba sanando, levantando muertos, amén, el Señor resucitó, el Señor reprendió a los demonios, amén, y lo hemos visto durante esta lección, amén, el poder del Señor sobre la naturaleza, calmó la tormenta, amén, esa tempestad en el mar cuando estaba con sus discípulos, sanó, dio la palabra de autoridad para que fuera sanado, amén, tocó al leproso. Vemos que el Señor tiene poder y autoridad. Y ese poder y autoridad también aquí la da a sus discípulos, que ellos fueran en su nombre, porque Él lo estaba mandando, amén, a predicar, a orar, a reprender, amén, porque el Señor da la autoridad sobre aquellos que Él envía. Pero algo también importante que hace reseña ahí en la última parte de los versículos que acaba de leer mi hermana Natalia, es que el Señor nos está pidiendo que oremos por obreros, amén, porque dice que la mies, la necesidad, podríamos decirlo, las personas que no conocen a Cristo son muchas, pero dice que los obreros son pocos. Mi papá tenía un dicho que decía que son flojos. Muchas veces, y lo podemos ver en nuestra vida cristiana, de que muchos quieren ir a lugares donde hay dinero, donde hay comodidad, pero muy pocos quieren ir a los extremos de nuestro país, incluso al sur de Chile hay mucha necesidad de pastores, de ministros del Señor, enviados por el Señor. Amén. Eso es muy importante, que el Señor es el que da los ministerios. Nosotros debemos capacitarnos y es bueno estudiar la palabra, es bueno instruirnos, en la medida que podamos a lo mejor entrar al instituto bíblico, o al centro de estudios teológicos, como se llama hoy en día, es bueno, pero es importante saber de que si el Señor lo quiere mandar de misionero, lo quiere mandar de pastor, de maestro, el Señor da esos ministerios, amén, y el Señor respalda a quien Él envía. Por eso le decía, no se preocupen ustedes de llevar la comida, de todo eso, de su vestuario, porque el Señor iba a proveer. Como tenemos como un eslogan ahí en Misiones, de que algunos van, otros ofrendan, otros oran, amén. No todos vamos a ser misioneros, no todos van a ser pastores, no todos, pero sí todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos trabajando en esta obra. En esta viña del Señor estamos todos trabajando. Por eso el Señor decía que oremos para los obreros, pero también el Señor nos dice que oremos por nuestros pastores, que imitemos la fe de ellos, que veamos el ejemplo. Amén. Y también nos dice que nosotros debemos respaldar a aquellos que nos alimentan espiritualmente, podríamos decirlo de una manera, aquellos que el Señor ha levantado en autoridad sobre la iglesia, debemos nosotros también respaldarle. ¿Por qué? Porque dice que la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Yo voy a hacer una comparación, usted en el trabajo secular que cada uno de nosotros tenemos o hemos tenido, nosotros esperamos a fin de mes que nos paguen nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque con eso pagamos los compromisos que tenemos, el agua, la luz, nuestra casa, comemos, nos vestimos, ¿no es cierto? Y esperamos eso, no esperamos que la persona nos diga, hoy gracias por lo que hiciste y nos mande para la casa. O sea, nos enojaríamos nosotros. Yo creo que lo demandamos cuando a veces los que nos contratan no cumplen lo que dice el contrato, amén. Aquí tenemos, podríamos decir, que el Señor me perdone si lo uso pero es un contrato de amor, porque el Señor, cuando Él vino a dar su vida por nosotros, lo hizo por amor. Cuando nosotros ofrendamos para la obra del Señor, lo hacemos con ese mismo amor que el Señor ha derramado en nuestra vida, por amor a Él, amén. Y cuando nosotros damos nuestro diezmo, lo hacemos para el Señor. Y el Señor guíe a aquellos que administran los bienes de la iglesia, que el Señor guíe y que eso sea prosperado para bendecir a otros, amén, en bendecir otras obras. Y le damos gracias al Señor porque nosotros podemos
decir que, que la iglesia ha dado y ha bendecido a otras obras, amén. Últimamente fue en este caso la iglesia de Achupalla, que está en construcción, estuvo durante muchos años ahí esperando para poder seguir levantándose, y gracias al Señor porque la iglesia y los hermanos, porque son los hermanos que están ahí ofrendando, diezmando, permitieron bendecir la obra de Achupalla y bendecir a otros hermanos que están pasando un momento difícil. Y creo que es importante que lo que hacemos, amén, lo hacemos por amor al Señor, porque Él nos amó primero, amén, por eso le amamos. Aquí vemos que, bueno, el Señor llamó y vio un potencial, como lo decíamos, en Mateo, como lo vio en usted, lo vio en mí, en lo cual yo le decía como Moisés, Señor, soy torpe para hablar, pero el Señor le puso a Aarón, puso gente a su alrededor que le ayudara, en la alabanza tenía a su hermana Miriam, amén, y vemos que nos los necesitamos. Cuando vemos los cultos de nuestra iglesia, vemos los hermanos que preparan la alabanza, el hermano que está orando, el hermano que está ahí en el audio, ahí preparando, uniendo, como nuestro hermano Rodrigo une los videos y podemos verlo ahí en la comodidad de nuestro hogar. Y le damos gracias al Señor porque ellos son indispensables también. Cada uno de nosotros, podríamos decir, es parte del cuerpo de Cristo. Usted mira su cuerpo, usted necesita todo, necesita sus pies, necesita sus manos, necesita sus ojos para movilizar su cuerpo y poder desarrollar su trabajo diario. Amén. Así nos necesitamos nosotros. Necesitamos aquellos que son nuestra cabeza, que son la parte visible, como aquellos que son la parte que nosotros a veces, y lo vemos sobre todo los hermanos adultos, cuando los hermanos adultos dicen, hermana, yo despierto a las 3, 4, 5 de la mañana, pero estoy orando por ustedes, estoy orando por la iglesia, estoy orando por los hermanos, y son indispensables, necesitamos la oración, necesitamos despertarnos en la oración, porque nuestro Señor lo hizo, Él se apartaba para orar, y es nuestro ejemplo. Amén. Mi hermana leyó en Mateo 10, de 2 al 4, mi hermana Nancy. No, a mí me tocaba, ¿o no? Perdón, hermana Edith, Mateo 10, de 2 al 4. ¿Ustedes me escuchan? Sí, amén. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zabadeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo del Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Hermana, muchas gracias. Amén. Vemos aquí, como dice, Dios reunió a sus 12 discípulos, ahí dice, constituyó una extraña mezcla porque habían pescadores, médicos, estaba el publicano como Mateo, amén, pero Dios, ¿qué es lo que vio en ellos? Lo que Él podía hacer en ellos. Como le decía, el poder y la autoridad es del Señor, amén. El Señor es el que obra, el que moldea, y moldeó la vida de Mateo, amén, y de todos aquellos que Él llamó, la vida de Pedro, de Juan, amén. Y cuán importante vemos que en ellos vemos un testimonio, vemos lo que el Señor hizo en su vida y que nos sirve a nosotros de lección de vida, amén. El apóstol Pablo dice, es también un ejemplo en esta gran verdad. Anteriormente dice que Pablo perseguía a los cristianos. Leamos ahí en Hechos 22 del 4 al 5. No sé si di la cita bíblica. No, esa no. Ese ¿No? hecho no. Si alguien lo puede leer. Hechos 22 del 4 al 5, solamente esa cita. Para reafirmar esto, que Pablo perseguía a los cristianos. Amén. Dice que él, incluso para llevarlos a la cárcel, amén. En algunos casos hasta morían, amén. ¿Quién lo tiene? ¿Hechos cuánto? 22, 4 y 5.
¿Leo yo? Amén. Gracias, hermana Natalia. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Amén. Amén. Eso hacía Pablo. Amén. Perseguía a la iglesia hasta que tuvo el encuentro con el Señor. También lo vimos en una clase anterior. Amén. Hasta que el sol de justicia resplandeció sobre su vida. Amén. Jesús sigue siendo el que une a la gente de hoy. Amén. Diferente, podríamos decir, porque Dios no hace excepción. Amén. Aquí no viene la clase social, a pesar de que vemos que humanamente muchos hacen excepciones. Amén. Si no es de cierto nivel social, si no tiene título de, no puede entrar a este lugar. Y hay lugares en que es así, hermanos, lamentablemente. No podemos esperar hallar la paz fuera del príncipe de paz. Sabemos que el Señor es el que trae la paz. Amén. Esa paz que el mundo no puede dar. Los cristianos caminan cerca de Cristo, aprenden a caminar juntos en Él. Ahí en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. Amén. Cuán importante es el amor y reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. Creo que leamos ahí Filipenses 2, del 5 al 8, y Colosenses 3, del 12 al 14, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. La paz que se hace posible cuando tenemos la actitud humilde. ¿Qué significa la actitud humilde? Esa actitud dócil, obediente que tuvo el Señor. Amén. Que sale ahí en Filipenses. Amén. En nosotros, igual la actitud que demostró Jesús. Y también ahí en Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Este nuevo hombre, amén, esta nueva mujer que el Señor hizo, del momento que nos arrepentimos, le aceptamos como su Salvador, somos nuevas criaturas y debemos vestirnos de esta nueva criatura. Amén. Podemos decir, comportarnos como dignos del Evangelio, como hijos de Dios y seguir el ejemplo del Señor en amor, en conducta, en obediencia. Nuestro Señor tiene principios para guiar a sus obreros. Jesús tiene el poder para dirigir su cosecha. Amén. Es por su poder, por su autoridad. Amén. Primero lo hemos visto dirigir su cosecha al unir a sus obreros. Ahí estábamos hablando de los 12, diferente estatus social, podríamos decirlo, sus profesiones, de dónde venían. Amén. Y segundo, él dirige su cosecha al dar instrucciones para ella. Aquí vamos a ver, primero la cosecha depende del horario de Dios o del tiempo de Dios. Amén. En Mateo 10, 5 y 6. Tiene el hermano Guillermo. Tiene que activar su micrófono, hermano Guillermo. No lo veo el hermano Guillermo.
¿no? Es que no lo veo. Está en pantalla y no lo veo. ¿Lo leo yo? ¿Lo leo o no? Ahí está el hermano Guillermo. Sí, ahí está el hermano Guillermo. Aló, Amén. aló, aló. Sí, Va a leer el hermano, Mateo 10, de 5 al 6. ya. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. En la ciudad de los samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. El Señor los envió. Por eso decía, hermano, que aquí no se trata de decir, no, que yo, a mí el Señor, a veces nos preguntamos qué Señor lo está enviando. Porque, como les dije, los ministerios los da el Señor. El Señor es el que nos guía, amén. Y él respalda a quien envía. A veces podemos tener el deseo de decir, no, es que a mí me gustaría hacer esto, lo otro, y ¿por qué no me dejan a mí hacerlo? Eso que usted con tanto ímpetu puede decir en un momento, muéstreselo al Señor, porque Él conoce su corazón. Decir, Señor, a mí me gustaría hacer esto. ¿Es tu voluntad? Anoche conversaba con una hermana y me decía, hermana, yo he recibido esto de parte del Señor, pero estoy pidiendo oración para que el Señor lo confirme. Si es del Señor, esto se va a realizar. Y debemos ser así, hermano. A lo mejor tenemos el deseo de poder hacer más cosas, pero pidámosle al Señor, porque el tiempo es del Señor. El Señor primero llamó a sus discípulos, le enseñó, se apartaba con ellos a lugares del desierto para hablar, para enseñarles, mostró un testimonio para dejarles a ellos, que decían, imítenme a mí, amén. Y Pablo también decía, imiten a mí porque yo imito a Cristo. Nosotros debemos imitar al Señor en la oración, en la comunión con el Padre, en la comunión con los hermanos, con los pecadores, amén. Entregar siempre el mensaje del Señor. Pero el Señor cuando mandó a su discípulo, pues decía aquí, depende la cosecha del horario del Señor. A veces decimos, no, aquí ya el tiempo está, no hay tiempo, hay que hacer cosas, pero las cosas conforme a la voluntad del Señor, amén, porque Él les dio instrucción a sus discípulos, que fueran, que oraran por los enfermos, que levantaran, amén, en el nombre del Señor, liberaran a endemoniados, amén, pero también les dijo que a ciertos lugares no fueran, ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Dice que también ahí vamos a leer, es que dije la porción, en Hechos 16, del 6 al 10. Y aquí vamos a ver que fue el momento impreciso para que Pablo fuera a cosechar en Asia. A veces hay lugares a los cuales el Señor no quiere que vamos, o de alguna manera nos va a hacernos entender, amén. Por eso decimos, tenemos que estar bajo el tiempo del Señor, bajo su voluntad. Amén. Mateo 16. Hechos. Perdón, Hechos. Perdón, Hechos. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Amén. Aquí Pablo dice que no se le permitió ir a un lugar, pero sí tuvo una visión. Amén. Hay visiones y sueños que son realmente del Señor. Amén. Hay una palabra, un mensaje, y el cual Dios lo mandó a otro lugar, que fueran. Solo Dios puede hacer que se abra el corazón de las personas. Amén. Solo Dios cambia a las personas. A veces nosotros queremos cambiar a las personas, pero solo Dios las puede cambiar. Amén. Y la cosecha depende del horario de Dios. La cosecha también depende del poder de Dios. Por eso decía, no es nuestra cualidad, no es
lo que nosotros podamos decir, no, es que yo tengo estos títulos, no. O no tengo nada, apenas sé leer. Grandes hombres del Señor aprendieron a leer en la Biblia. Y grandes hombres del Señor, el Señor lo usó con muy poca educación, porque el poder lo tiene el Señor. Pero yo decía, nosotros vivimos en un mundo tan tecnológico, con tanto adelanto, donde tenemos la facilidad de poder comprarnos un libro, de tener una Biblia, un comentario bíblico. Hágalo para instruirse, para aprender más del Señor. Y eso es bueno, amén. No quedan ahí con que la letra nos mata, amén. Algunos decían que la letra mata la ignorancia. Recuerden que es importante que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros debemos conocer en quién estamos creyendo y en quién hemos creído, amén, el autor y consumador de nuestra fe. Es imposible obedecer los mandatos de nuestro Señor dependiendo solamente de nuestro poder o de nuestras cualidades. Debemos tener el poder del Espíritu Santo para cumplirlo, con lo que Jesús nos ha mandado. Ahí dice que el Señor, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, darlo de gracia. Algunos piensan que las señales de Mateo 18 son solamente para los primeros discípulos, pero eso no concuerda con lo que enseña la Biblia. Él se agrada de que ellos no carecían de algún don espiritual. Ahí en Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don. Estaban los dones dentro de la iglesia de Corintios. Estaban las sanidades, los milagros, amén, el don de fe, las lenguas estaban ahí, amén. Porque esto no depende de nosotros, sino de la presencia del Señor, de la guía de su Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros debemos solamente un corazón dispuesto, un corazón humillado delante de la presencia del Señor, amén, en la cual el Señor moldea nuestra vida a su carácter. Un corazón que dé fruto, el fruto del Espíritu Santo debe producir en cada uno de nosotros, amén. El amor, la paz, la paciencia debe ser reflejada en nuestras vidas. Ahí en Mateo 18 me parece que lo leímos. No. ¿No? Amén. Juan, No. Sí, me lo dio a mí, Sanar pero ya enfermos, lo leyó. limpiar leproso. Amén. Amén. Justamente ahí es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que, primeramente, que ninguno se pierda. La voluntad del Señor es obrar sanidad, amén. Aquí me gusta esta parte, se las voy a leer, dice, a veces nos falta el poder para obrar estas señales milagrosas, pero no deberíamos pensar que el motivo es que Dios no quiere sanar. Deberíamos buscar a Dios hasta que Él nos llene de su poder. Amén. Ser llenos de la presencia del Señor, ser guiados por el Señor. Sabemos que el Señor tiene su perfecta voluntad, amén. Pero dice que si alguno está enfermo, debemos ir a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros, amén. Si alguno está en necesidad, también acudir a la iglesia, acudir al pastor, al maestro de su escuela dominical, al diácono, amén. Debemos acudir entre nosotros, amén. Debemos orar unos por otros. Hay bendición, amén, cuando oramos por nuestros hermanos. Y lo hemos experimentado en nuestras vidas personales, amén. La cosecha depende de una motivación pura. Mateo 18, como decía ahí, una de las preocupaciones mayores de nuestro Señor era que sus mensajeros no se convirtieran en negociantes. Lo que de gracia recibiste, amén, danlo de gracia. El Evangelio no es un producto sobre el que podemos negociar, que es algo que vemos hoy en día, amén. Las oraciones no se venden, las sanidades no se pueden comprar. Jesús no quiso que sus discípulos usaran el Evangelio como una red para recoger dinero. Él no Amén. quiso ni el mensaje ni el mensajero fueran corrompidos. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Pablo enfatiza que debemos tener un motivo, un propósito puro. Y él dijo ahí en 2 Corintios 2:17, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Esta es una versión, traducción viviente, que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y voy a agregar algo, esto de mi cosecha, y sabiendo que un día daremos cuenta, aunque la palabra del Señor lo dice, amén, que daremos cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Así que cuando usted tenga cuidado, amén, de aquellos
lobos que andan, amén, vestidos con, o sea, lobos vestidos con piel de oveja, amén, tengamos cuidado. Vamos a leer ahí en Timoteo, 1 Timoteo 1, del 6, 1 Timoteo 6, perdón, del 3 al 5, hermano Guillermo. Amén. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nadie sabe y deliria acerca de cuestiones y contenidas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Amén. Ahí hay una advertencia, amén. Y también ahí dice ahí en 1 Corintios 9, no sé si se lo di a alguien, 1 Corintios 9, del 6 al 14. Si no, le voy a pedir a mi hermana Natalia o mi hermana Nancy que lo pueda encontrar. 1 Corintios 9, del 6 al 14. Primera Corintios 9, del 6 al 14. ¿Sí que lo tiene, hermana? ¿Hermana Primera Nancy? No, tranquila. ¿Del ¿Ya? 9? ¿Aló? 1 Corintios 9, del 6 al 14. Ya. ¿La digo yo? ¿Ya? ¿Léalo? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Del 9 a cuánto? Parece Pero que no está es viendo otro, no es hermano la Guillermo. cita, no es la cita. Es Primera de Corintios. Sí, 9, 9. del 6 al 14. Antes es la... Buscó Segunda de Corintios, hermano Guillermo. Hermana Natalia, ¿usted lo tiene a mano? Sí. Ya, por favor. Gracias, hermano Guillermo. Ya. Dice, Estamos. ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Amén. ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. ¿Al 14? Sí. Ya. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén.
Amén. Ahí en el 9:9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla, amén. Y hace una comparación que usted después lo puede leer, se lo voy a agregar después ahí, en Deuteronomio 25:4, amén, que viene de ahí, de que los bueyes les permitían que pudieran comer cuando trabajaban, amén. Aquí lo que está diciendo Pablo, de que aquellos que están 100%, amén, dedicados al Evangelio, ellos también deben ser considerados para tener lo que necesitan, amén. Pero la advertencia que hace en la palabra es no hacer del Evangelio un negocio, amén. Algunos pagan y dan grandes sumas, y ustedes saben dónde es eso, para entrar al paraíso, y que no, que todavía están ahí en el limbo, creo que se llama, y después tienen que pagar, tienen que donar y dar ofrenda, y todo el año van y hacen un servicio especial, una ceremonia, pero no es así, hermano. Por eso el Señor dice que el obrero es digno de su salario, aquel que está dedicado a predicar la palabra 100% en la obra, debe ser respaldado por el cuerpo de Cristo, amén. Por eso dice que aquel que trabaja es digno de su salario, pero también dice que aquel que está ahí entregado en enseñar la palabra, el mensaje, de compartirlo, también nosotros como iglesia debemos respaldarlo, amén. Por eso nosotros ofrendamos, damos los diezmos, para respaldar la obra del Señor. El Señor Amén. sí siempre hace una advertencia de ver su testimonio. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es el fruto que están dando? Amén. Y de reconocer que el Señor los envió. Amén. La iglesia reconoce los ministerios. El ministerio lo da el Señor, pero la iglesia lo reconoce en cada una de las personas. Amén. Quiero terminar con esto porque dice ahí, un pastor no debería amar el dinero, él solo puede servir a un maestro. La actitud de un pastor debería ser como la del apóstol Pablo, que dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Por otro lado, los cristianos deberían apoyar con su finanza al pastor, que ahí después usted lo va a leer en 1 Corintios, que lo acaba de leer mi hermana, perdón. Los pastores deberían enseñar a la gente lo que enseña la Biblia en cuanto a la ofrenda. Esto es una aplicación que le hace a aquellos que están enseñándonos, amén. Nosotros ofrendamos por amor al Señor y por amor a la obra del Señor. Unos irán al campo misionero, unos irán a predicar, abrirán iglesias, y otros respaldarán con sus oraciones, primeramente con la búsqueda del Señor, porque esto es espiritual, amén. Como lo leímos ahí también, no es con armas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. La presencia del Espíritu Santo obrando cuando está predicando, cuando está enseñando, amén. Y vemos que hace una advertencia, cuidado con aquellos que negocian, cuidado con aquellos que hacen del Evangelio algo de beneficio económico, amén. Salir de medio de ellos, de los que causan división, no prestar oído. Y quiero dejar hasta aquí el mensaje, la lección de hoy. Miren, me quedaron 2, pero esas se las voy a mandar, amén. Sí, hermano Rodrigo, para que comencemos ahí. Bueno, ahí la cosecha depende de la sabiduría y mansedumbre, ahí usted después lo va a leer. La cosecha depende que escuchemos de Dios y hablemos de Él con confianza. ¿Ven? Nosotros venimos a predicar a Cristo, como decía Pablo, y a este crucificado. Ese debe ser nuestro mensaje siempre, presentar a Cristo, donde quiera que vayamos. Amén. El Señor es el que transforma, cambia, liberta. Amén. El Señor es el que envía obreros a su obra, amén. Por eso debemos orar y respaldar a aquellos que nos están guiando, amén, en la obra del Señor. Y, bueno, como dice, hay personas que ayudan a los obreros que están en el campo, amén. Y eso lo vemos y lo sabemos, amén. Aquellos que el Señor nos ha honrado de poder ir a otros lugares y ver que la iglesia nos respalda económicamente, nos respalda con sus oraciones, amén, con sus palabras de aliento, y dar un buen testimonio donde quiera que vayamos, amén. Amén. Esta es la grandeza de David. David dice que hay que, y quiero terminar con este ejemplo, que todos lo que estamos en el cuerpo de Cristo vamos a recibir recompensa.
Aquí David, usted lo puede leer, ¿Escuchó eso? Primera de Samuel, que los que fueron a la batalla y trajeron lo que trajeron de la batalla, amén, lo que es, podríamos decir, los beneficios, no sé cómo decirlo, o las riquezas que obtuvieron de esta batalla. David, ¿qué dijo? Quienes os escuchaban, en este caso, perdón, ahí dice que él fue y dijo que esto había que repartirlo también con los que estaban en la casa, los que estaban labrando, los que estaban ahí en la cosecha, podríamos decir ahí, los que están monetariamente ayudando, porque la recompensa que da el Señor se las va a dar a todos. Amén. Dios recompensa a todos según su trabajo, pero todos vamos a recibir recompensa. Amén. Conforme a lo que hemos, y el Señor lo va a pesar ahí, amén, lo que hemos hecho. Por eso, que todo lo que hagamos, hermano, debemos hacerlo para el Señor. Cuando usted está ofrendando, cuando usted está yendo a un lugar a predicar el Evangelio, lo está haciendo para el Señor. Cuando usted está haciendo una buena obra, la está haciendo para el Señor. Amén. Porque Él va a ver cuál es su obra, cómo lo está haciendo, cuál es la disposición de su corazón. Quiero llegar hasta aquí, porque aquí termina la clase, amén, que el Señor nos guíe a hacer su voluntad, a orar por aquellos que nos están bajo la autoridad del Señor y nosotros estamos bajo su autoridad, amén, porque es la voluntad del Señor, orar por los que nos predican, nos enseñan, amén, orar unos por otros. Y en la medida que podamos ayudar a aquellos que tengan necesidad. Le doy la palabra a mi hermano Rodrigo para, vamos a ir concluyendo. Amén. Sí, no solamente acotar el tema del sustento de los pastores que como iglesia debemos hacer. Yo creo que es cosa, para mí es mucho más sencillo darme cuenta, ¿verdad?, de los pastores que están viviendo desde el Evangelio, como se dice, en el mal sentido de la palabra. Ya son pastores millonarios que usted ve que andan en limusina, tienen su avión propio, y cuando uno ve los pastores que realmente son pastores piadosos, uno se da cuenta que no tienen dinero. ¿Y por qué? Porque lo que pueden tener de más lo dan a aquellos que necesitan. Ya, yo no concibo un pastor de iglesia que vea a alguien de su congregación pasar necesidades y él tenga el auto último modelo, que viaje, ¿verdad?, en primera clase en avión. No estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que un pastor no puede tener su vehículo para movilizarse, que no tenga su casa. Eso no estoy diciendo eso, simplemente estoy hablando del enriquecimiento, ya cuando uno ve dinero que tienen de más, ya que realmente viven en opulencia, tienen mansiones, de eso estoy hablando, ¿ya? Entonces, yo personalmente no concibo un pastor misericordioso, piadoso, que tiene el amor de Cristo en su vida, ¿ya? Tener ese tipo de opulencia y ver a algún hermano con necesidad. ¿Ya? Eso ya me hace un poco de ruido. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a distinguir, que el Señor nos ayude a también poder encaminar a algunas personas o hermanos que están congregándose en algunas ciertas iglesias que la verdad de las cosas que predican este tema de la prosperidad, que lo único que hacen es pedir dinero, ya que el Señor nos dé sabiduría, ya para guiarlos a ellos también y que nos demos cuenta que este es un evangelio de amor, un evangelio misericordioso que ayuda al necesitado, ¿verdad? Y que no le está sacando el dinero como se ve en alguna iglesia. Amén. No sé, hermana Jimena, lo dejamos hasta acá. Amén. Amén. No sé. Solamente, hermano, estuvimos orando el domingo pasado por unos vecinos de Maribel. La señora se llama Yamila, si no me equivoco, Camila, lo voy a verificar. La verdad que ella la desconectaron ayer, están esperando nomás porque ya está grave y su esposo está en su hogar. Y vamos a orar por ellos, amén, que la voluntad del Señor se realice y sabemos que la voluntad del Señor es perfecta y es buena, pero sobre todas las cosas que sea obrando ahí en su misericordia. Sabemos que el Señor puede obrar milagros y lo creemos. Así que ella se llama Yamila y el esposo se llama Antonio. Amén. Así que le pedimos al Señor que traiga el consuelo ahí y que su presencia traiga paz a ellos. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo, hermana Nancy.
Nancy, la escuchamos. Jimenita, la Úrsula está ya en las últimas. La hija pidió oración para que el Señor la haga descansar porque está sufriendo mucho. Y la doctora le dijo que estaba ya en los últimos del cáncer. Úrsula. Y por Amén. Claudia también, que es la hija, es única hija. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Amén, hermano. Lea después la lección, se la vamos a enviar. Revísela si hay preguntas, dudas, algo que quiera aportarnos, amén. O una palabra de aliento, amén, también. No necesitamos animarnos, amén. Necesitamos ahí a lo mejor un texto Amén. bíblico, ayuda, amén. Sabemos que hay necesidad, sabemos que hay enfermos, amén. Tenemos que seguir orando, amén, por nuestro hermano Guillermo para que Dios le dé un trabajo estable, amén. Amén. También por la necesidad que pueda tener usted. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque ya va a comenzar la predicación de la mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Amén. Primeramente, dándote gracias, Señor. Gracias por la Amén. vida, gracias por nuestra familia, gracias, Señor, por el sustento, por el pan que tú has puesto sobre nuestra mesa cada día, Señor, gracias. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están en esta mañana en la clase. Señor, Amén. te pido de que tú seas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces, Amén. Señor, nuestras necesidades, conoces nuestras dolencias, Señor. Pedimos en el nombre Amén. de Cristo Jesús, de que tú seas, Señor, sanando toda dolencia, sé tú obrando, Dios. Tu perfecta voluntad se cumpla en Úrsula, Señor. Tu perfecta voluntad se cumpla, Señor, en Yamila, en su esposo, Señor. Sé tú obrando, Señor, en su vida. Sabemos, Señor, que la han desconectado, pero sabemos que buscamos tu voluntad sobre ella. Amén. Señor, que Amén. tu voluntad se realice. Señor, sé tú obrando, dirigiendo, que la paz que solo Cristo pueda dar inunde el corazón de la familia, Amén. de la hija, del esposo, inunde el corazón de aquellos familiares que están sufriendo en este momento. Señor, Amén. trae la Amén. paz, Señor, y que en ti, Señor, sea ella reconfortada. Padre, bendice su vida, bendice la vida de mis hermanos, provee la estabilidad económica que necesita mi hermano Guillermo, obra en su Amén. vida. Así como David, Señor, crea un corazón limpio, un espíritu recto, sostenga a nuestro hermano Guillermo, le guíe, le fortalezca, Señor. Muéstrale, Señor, el camino por el cual tú le estás guiando, Señor, y llevando. Señor, que el fruto del Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Tu presencia, tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de Cristo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu bendita palabra. Amén. Esa palabra que va a producir frutos, Señor. Que seamos Señor, amén. hacedores de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes a través de tu siervo en esta mañana. El mensaje de la palabra, Amén. Señor, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, esa palabra Señor, amén. que reconforta, esa palabra que nos invita a estar a cuenta contigo, Señor. Esa palabra que nos lleva por el Amén. buen camino, el camino que es Cristo. Señor, gracias. En el Gracias, nombre y Señor. por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les guíe en esta nueva semana que ha comenzado. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para Que todos. les bendiga. Bendiciones Amén. para todos, hermano. Santa Cena de la Gracias, noche, recuerden. hermanos. La Santa Cena. Santa Cena, 18:30 horas. No se olviden. Amén. Ahí nos Tenemos vemos. Santa Cena Chao. hoy. Vamos, bendiciones. Chao, chao, Hermano bendiciones. Rodrigo. Señor le Chao, bendiga, hermana gusto Evelyn. hermano Rodrigo, hermana Jimena, Hermana Evelyn. bendiciones, Amén. Bendiciones. Gracias, de hermana. salud, fuerza. Nos vemos en la Amén. noche. Muchas Evelyn, el En la Señor te tardecita nos bendiga. vemos. Nos Nos vemos vemos. la tarde. Hermano Chao, chao. Guillermo, chao, chao hermano.